Buen día, estimados hermanos. La parábola que vamos a escuchar a continuación es la más bella, la más hermosa de todas. Escuchémosla. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recuperado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una sola orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta hermosísima parábola, hermanos, nos escribe cómo es el corazón de Dios, cuáles son las entrañas de compasión y de misericordia de Dios para con nosotros, porque es el Padre más amoroso y más cariñoso que pudiera haber. Todo papá y toda mamá siente ternura por sus hijos, por cada uno de ellos. Y a Dios, hermanos, nadie le va a ganar a amar.
Cada uno de nosotros somos para Dios completamente importantes. Y la parábola, además de describir el gran corazón de Dios, describe también la actitud de nosotros, sus hijos. No somos realmente los hijos que Dios merece tener. Somos cada uno de nosotros descritos en este hijo menor. Tenía solamente 2 hijos este papá, y el menor de ellos quería ser libre de la tutela de su padre. Quería, según él, libertad, hacer la vida sin que hubiera nadie que le llamara la atención, nadie que lo corrigiera, puesto que lo consideraba algo que limitaba su libertad. Pidió su herencia. No tenía ningún derecho a pedir que le heredaran si el papá estaba vivo. Pero este padre, que representa a Dios, es sumamente benévolo, y una de las características del amor es que da libertad. Le dio la parte de la herencia. Se fue a disfrutar, según él, a un país lejano su fortuna. Derrochó, y aunque era inmensa la herencia que tenía, el mal uso lo llevó a despilfarrarla. Cuando se terminó su fortuna, sucedió que en aquel lejano país sobrevino también una gran hambruna y llegó a padecer una necesidad terrible, al grado que tuvo que alquilarse para cuidar los cerdos, un animal completamente asqueroso, inmundo e impuro para los judíos. No solamente tenía que alimentarlos, tenía que vivir. Su compañía eran los cerdos. En esta situación tomó conciencia de su actitud. Reconoció con humildad que había obrado bien, y recordando que hasta los criados en la casa de su padre tenían pan de sobra, reflexionó y hasta pensó las palabras que le diría a su padre cuando lo encontrara a su regreso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Esta es la actitud, hermanos, que todos debemos buscar tener, reconocimiento humilde de que de verdad, lejos de la presencia de Dios, nos va a ir mal. Lejos de la presencia de Dios no podemos ser realmente felices. Regresó este joven y todavía no llegaba cuando su padre, que siempre lo había estado esperando, lo reconoció, a pesar de ir en una condición física muy lamentable, flaco, sucio, con ropa rota y vieja, desmejorado completamente, y el padre lo reconoció, porque aunque estemos llenos de inmundicia espiritual, Dios reconoce en nosotros a sus hijos. El padre de la parábola se echó al cuello de su hijo y lo llenaba de besos, mientras éste empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Apenas iba a decirle: recíbeme como a un trabajador, lo cual sería una situación verdaderamente humillante para un hijo de un potentado, ser tratado por él y por los demás como un siervo, como alguien que había fracasado, como un hombre que tenía ahora que trabajar para ganarse el sustento. Pero el papá no lo dejó terminar, inmediatamente lo restituye en su dignidad de hijo. Pronto traigan una túnica para mi hijo, sandalias para sus pies, un anillo para el dedo. Hagamos una gran fiesta, traigan el mejor ternero y mátenlo. Esa es, hermanos, la actitud de Dios cuando un pecador se arrepiente y le dice al Señor: perdóname, Padre Dios, he pecado contra ti. Yo no merezco ser un hijo tuyo, yo no merezco ser una hija tuya. Pero Dios, hermanos, inmediatamente nos toma entre sus brazos y perdona los pecados. Bien dice nuestro Señor Jesucristo: hay fiesta en el cielo
cuando un pecador se arrepiente. Y la parábola eso nos indica, hizo fiesta por el hijo que había malgastado su fortuna. Por eso el hijo mayor, cuando se dio cuenta al volver del campo que había fiesta, pregunta a los criados y estos lo informan de la situación. En qué condiciones había regresado su hermano, no precisamente como un héroe, como un hombre exitoso en los negocios, casado, con hijos, nada, era un fracaso, era una piltrafa humana en lo que llegó regresado, cómo regresó su hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Creía que esto era una injusticia, porque su papá no le había dado nunca un cabrito para que él hiciera fiesta con sus amigos. Y eso es lo que le dice a su papá cuando el papá sale a rogarle, hijo, entra a la fiesta. Se enoja tanto y dice, ese hijo tuyo, como deslindándose de su hermano, no dice mi hermano, tu hijo, como culpándolo del mal que cometió su hermano. Parece, hermanos, que este hombre, el hijo mayor, tiene razón, pero el corazón de Dios, hermanos, es más grande que la justicia que a veces nosotros quisiéramos que se aplicara. ¿Qué habría hecho cualquier padre de familia si su hijo se hubiera ido lejos solo a gastarse la fortuna familiar y regresara convertido en un donadie? ¿Alguien se habría de enojar? ¿Alguien violento hasta lo habría de golpear? ¿Lo habría de humillar diciéndole de cosas? Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Le rogaba a su hermano que entrara a convivir, entrara a festejar que su hermano el menor, el hijo de su padre, había regresado sano y salvo. A Dios le importan sus hijos. A Dios le interesa mucho porque ama que sus hijos estén bien. Y esta parábola, hermanos, es precisamente de lo más hermoso que encontramos en la Sagrada Escritura. Ninguna otra parábola, ningún otro ejemplo tan bonito, tan cariñoso, que nos escribe las mismas entrañas bondadosas de nuestro Padre del cielo. Que sea bendito nuestro Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, hermanos.